Nadie te dice que muchas veces el amor más intenso no viene de la conexión más sana, sino del dolor más antiguo. De ese lugar dentro de ti que aprendió, desde muy temprano, que para ser querido tenías que hacer algo más. Que tenías que calmarte, agradar, no incomodar, ser menos para que el otro no se vaya. Y con el tiempo, eso se convirtió en tu forma de amar. Así, sin darte cuenta, empezaste a llamar amor a lo que te despierta ansiedad. A lo que te genera duda. A lo que se parece a tu herida, no a tu sanación. Por eso, muchas veces te enamoras de personas que no están disponibles. Que no saben estar. Que te quieren a su manera, pero no saben sostenerte. Personas que no son malas, pero tampoco son capaces de darte lo que tú sí sabes entregar. Y tú te quedas ahí, luchando contra lo evidente, esperando que cambien, que se den cuenta, que un día despierten y entiendan cuánto vales. Pero no pasa. Y no porque no lo merezcas, sino porque lo que estás pidiendo no se fuerza, se siente o no se siente. Y esa es la parte más difícil de aceptar. Te cuesta soltar no porque lo que vives sea amor, sino porque tu cuerpo, tu sistema nervioso, tu historia emocional, están conectadas a ese tipo de vínculo. Un amor que da poco, que va y viene, que te hace sentir que si lo pierdes, perdiste algo de ti. Pero lo que estás perdiendo no es amor, es la idea que armaste para justificar lo que no te están dando. Te duele porque hay una parte tuya que se sigue creyendo que si logras que se quede, entonces por fin vas a ser suficiente. Y ahí es donde todo cambia. Cuando te das cuenta de que no se trata del otro. Se trata de ti. De todo lo que no te dijeron sobre cómo se construye una relación desde la sanación. De todo lo que tu familia no pudo enseñarte. De todo lo que el mundo te repitió mal. Porque nadie te explicó que el amor real no se arrastra, no se ruega, no te pide que cambies quién eres para que te elijan. El amor real te encuentra cuando dejas de hacer malabares para ser visto. Cuando dejas de aceptar migajas. Cuando entiendes que estar solo no es vacío, es preparación. El verdadero cambio llega cuando dejas de mirar afuera y te preguntas, ¿quién era yo antes de aprender que tenía que esforzarme para ser querido? ¿Qué necesito realmente? ¿Por qué siempre termino en vínculos que me drenan, pero me es tan difícil dejarlos? Es en esa pausa incómoda donde empieza la conciencia. Cuando ya no buscas distraerte, ni corregir al otro, ni salvar a nadie. Solo escucharte. Solo sostenerte. Solo reconstruirte. Y entonces ya no necesitas que te elijan, porque ya te elegiste tú. Ya no buscas convencer a nadie de tu valor, porque lo sentís con cada límite que pones, con cada silencio que respetas, con cada decisión que tomas desde tu paz, no desde tu miedo. Y no, no es fácil. Sanar nunca lo es. Pero llega un momento en el que duele más quedarse en lo mismo que empezar de nuevo. Si estás ahí, en ese punto en el que ya no puedes seguir como venías, entonces sí, este canal es para ti. Porque acá no venimos a romantizar vínculos vacíos. Venimos a hablar de lo que nadie te dice. De lo que te quiebra. De lo que te reconstruye. De lo que transforma la forma en que entiendes el amor, las relaciones y sobre todo, la relación contigo mismo. Y si alguna parte de esto te resonó, suscríbete. Porque este espacio no es para fingir fortaleza. Es para construirla, desde lo que dolió, desde lo que callaste, desde lo que por fin estás listo para mirar de frente. Lo que nadie te dice, es que sanar también se puede elegir. Y tú ya empezaste. Y cuando empiezas a elegirte, no todo se acomoda de inmediato. No hay una iluminación repentina ni una paz permanente. Al principio duele más. Porque elegirte implica soltar muchas cosas. Personas. Versiones de ti. Lugares donde antes sentías pertenencia y ahora solo sientes agotamiento. Y es normal que quieras volver. Volver a lo conocido, a lo cómodo, a lo que aunque dolía, era predecible. Pero ya no encajas ahí. No porque seas mejor, sino porque ahora eres más consciente. Y la conciencia no se apaga. Empiezas a notar cómo antes confundías atención con amor. Intensidad con conexión. Promesas con compromiso. Notas cómo te hacías pequeño para que el otro no se sintiera intimidado por tu sensibilidad, tu profundidad y tu verdad. Cómo ocultabas tu necesidad de afecto por miedo a ser visto como débil, demandante o difícil de amar.
Y te das cuenta de que mucho de lo que llamabas yo soy así, en realidad era así me acostumbré a ser para no perder. Y ahora estás aquí. Sabiendo que no quieres repetir lo mismo. Que no quieres un amor que te canse. Que no quieres volver a idealizar a alguien solo porque te muestra una parte bonita mientras oculta su distancia emocional detrás de excusas. Ahora sabes que el amor no se construye con palabras lindas, sino con presencia. Con actos pequeños y constantes. Con alguien que no solo te elija, sino que se quede eligiéndote en los días donde tú también dudas de ti. Porque cuando amas desde la conciencia, no necesitas correr. No necesitas rogar. No necesitas impresionar. Solo necesitas estar. Ser. Respirar. Y eso, aunque suene simple, es lo más revolucionario que puedes hacer en una sociedad que te enseñó a amar desde el vacío. A veces vas a tropezar. A veces vas a querer volver a viejas formas. A veces te vas a cuestionar si hiciste bien en soltar. Pero ahí es donde más fuerte te vas a encontrar. Porque vas a mirar atrás y vas a reconocer que antes te elegías último. Y ahora, sin hacer ruido, empezaste a ponerte primero. No desde el ego. Desde la dignidad. Desde el amor real. El amor que también sabe decir, no más. No más relaciones a medias. No más excusas disfrazadas de paciencia. No más disfrazar miedo de fidelidad. No más quedarte solo porque no sabes si alguien más va a llegar. Va a llegar. Pero no porque estés esperándolo como solución, sino porque lo vas a reconocer cuando ya no estés buscando que alguien te complete. Porque ya vas a estar lleno. Eso es lo que nadie te dice. Que todo empieza contigo. Que el amor de tu vida no es una persona. Es la relación que tengas contigo mismo cuando por fin dejas de buscar que el otro te arregle. Cuando por fin dejas de ser leal a tu herida y empiezas a ser leal a tu verdad. Y si esto te está removiendo por dentro, no lo tomes como algo incómodo. Tómalo como una señal. Porque tu alma no se agita por casualidad. Se agita cuando por fin te estás acercando a algo más real. Más tuyo. Más libre. Y si te pasa eso, entonces quédate. Este canal es para eso. Para lo que nunca te dijeron. Para lo que no supiste cómo poner en palabras. Para lo que mereces empezar a ver con claridad. Porque nadie te enseña a amar bien, hasta que decides sanar de verdad. Y entonces pasa algo. Algo sutil pero irreversible. Empiezas a ver distinto. Ya no te deslumbra quien te genera incertidumbre. Ya no te atrae quien va y viene. Ya no te excita quien te hace dudar de ti. Porque ahora puedes notar lo que antes confundías. Ves con claridad que muchas veces lo que te hacía sentir mariposas era ansiedad. Y lo que te parecía pasión era solo una falta de estabilidad emocional disfrazada de intensidad. Ves que el amor no tiene por qué doler, ni ponerte a prueba, ni hacerte perder la calma para sentir que existe. Te descubres más en silencio. Más observador. Más exigente contigo. No desde la dureza, sino desde el respeto. Porque ya no estás dispuesto a negociarte para recibir atención. Ya no aceptas que el precio del amor sea perderte a ti mismo en el proceso. Y ahí, sin buscarlo, empieza algo nuevo. Empiezas a atraer distinto. Y más aún, empiezas a elegir distinto. Porque cuando te conoces de verdad, no hay seducción que te saque del eje. No hay disfraz emocional que te convenza. No hay ausencia que puedas romantizar. Porque ahora sabes lo que vales. Y no en frases motivacionales. Lo sabes en tu cuerpo. En tu energía. En tu paz. Y claro, no siempre es fácil. A veces llegan personas que parecen buenas, que dicen lo correcto, que te prometen cosas hermosas. Pero tú, ahora, no solo escuchas lo que dicen. También escuchas lo que no sostienen. Lo que no muestran. Lo que sus actos contradicen. Y ahí tomas decisiones distintas. No desde el miedo a perderlos. Sino desde el amor propio de no perderte tú otra vez. Todo eso pasa cuando haces el trabajo. Cuando te enfrentas con tus sombras. Cuando dejas de culpar y empiezas a mirar tu parte. Cuando en vez de pedir amor, decides encarnarlo. Cuando en vez de perseguir conexión,
decides convertirte en ella. Y cuando eso pasa, tu energía cambia. Tu presencia cambia. Tu vida cambia. Porque ya no se trata de a quién atraes, sino de a quién eliges abrirle la puerta ahora que estás despierto. Y tal vez no lo veas de inmediato. Tal vez sigas extrañando a alguien que no supo cuidarte. Tal vez aún llores por vínculos que ya se rompieron. Pero incluso en eso, ya hay evolución. Porque ahora sabes que extrañar no es sinónimo de volver. Y llorar no es sinónimo de quedarse. Ahora sabes que sentir no te hace débil. Te hace humano. Pero que elegir desde la herida es lo que te rompe. Y elegir desde la sanación es lo que te libera. Eso es lo que nadie te dice. Que sí, sanar es incómodo. Que sí, soltar duele. Que sí, elegirte a veces te deja solo. Pero también es el único camino real hacia un tipo de amor que no se suplica. Que no se ruega. Que no te apaga. Y que no se te escapa de las manos cada vez que tú decides mostrarte tal como eres. Este proceso es tuyo. Nadie lo puede hacer por ti. Pero si estás acá, escuchando esto, no es casualidad. Es porque ya empezaste. Aunque no lo hayas notado. Aunque todavía tengas miedo. Aunque aún no sepas cómo soltar. Ya estás en camino. Y eso, es todo lo que necesitas para no volver a traicionarte nunca más. Y aquí estamos. Tú, con todo lo que has vivido. Yo, diciéndote en voz alta lo que quizás nunca nadie se animó a decirte. Que no estás roto. Que no estás solo. Que no estás loca. Que no estás exagerando. Que si algo dentro de ti se cansa cada vez que tienes que esforzarte para que te quieran, es porque algo dentro de ti ya sabe la verdad. Y no eres el único. Ni la única. Esto no es solo tu historia. Es la historia de millones. De generaciones enteras que aprendieron a amar desde el miedo. Desde la escasez. Desde el trauma. Desde el, ten cuidado con entregarte. Desde el, no muestres tanto. Desde el, si no te necesitan, no te valoran. Y así crecimos, buscando amor donde había vacío, construyendo relaciones sobre ruinas emocionales, repitiendo patrones sin entender por qué nos dolía tanto algo que se supone debía hacernos bien. Pero ya basta. Este es el momento. Este es el corte. Este es el, hasta aquí llegué. Aquí termina la herencia de vínculos tóxicos. De amores a medias. De rogar por lo mínimo. Porque lo que nadie te dice, y hoy te digo con toda claridad, es que el amor no es lucha. No es sacrificio constante. No es incertidumbre disfrazada de intensidad. El amor, el verdadero, empieza cuando tú dejas de traicionarte. Cuando dejas de hacerte pequeño para que alguien no se sienta incómodo. Cuando dejas de darlo todo a quien no sabe qué hacer con lo que ofreces. Y eso no tiene nacionalidad. No tiene idioma. No tiene género. Eso es humano. Desde México hasta España. Desde Perú hasta Argentina. Desde Colombia, Chile, Ecuador, Estados Unidos. Desde cualquier lugar del mundo donde alguien haya amado sin ser correspondido. Donde alguien se haya sentido invisible amando con todo el corazón. Este mensaje es para ti. Porque hay una nueva generación de personas que ya no quieren amar desde el miedo. Que están eligiendo sanar antes de entregar. Que no quieren repetir las historias de sus padres. Que ya no tienen miedo de estar solos, si eso significa estar en paz. Y si tú estás aquí, si escuchaste todo esto, no es casualidad. Ya empezaste a romper el ciclo. Ya empezaste a despertar. Así que suscríbete. No para ver un vídeo más. Sino para no olvidar esta verdad. ¿Por qué te lo prometo? Una vez que ves claro, ya no puedes amar como antes. Una vez que te eliges, nadie puede desvalorarte. Y una vez que entiendes lo que mereces. Ya no te conformas con menos. Esto es lo que nadie te dice. Y a partir de hoy. Ya no puedes decir que no lo sabías. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, no te olvides de ti. Ni un segundo más. Desde aquí,
Te envío un abrazo cibernético que te haga sentir mi calor y que te transmita mi fuerza, pero sobre todo, que te llene de valor.